Hola Luis, muchas gracias por venir con nosotros, y muchachos, bienvenidos a Wisdom Media. Yo soy su host, Israel Trujillo, y pues vamos a tener a nuestro invitado de hoy, Luis de tu canal de Crítico Omega, y pues vamos a tener una conversación sobre la resurrección, si la resurrección pasó. Vamos a hablar un poco de evidencia histórica y también pues el caso filosófico. Vamos a presentar nuestro caso lógico para ver si Jesús resucitó de los muertos, como es declarado en el texto bíblico. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis. Todo un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Israel, por la bienvenida. Entonces, ahorita para hablar sobre este tema de si Jesucristo resucitó, mi postura es que este evento no ocurrió realmente, sino que fue algo como que de pronto una metáfora o algo así como que para darnos una enseñanza sobre algo. Es lo que opino yo al respecto, ya que no habría una forma así directa como que para comprobar que realmente ocurrió. Pero me gustaría saber cuáles serían tus puntos de vista o qué evidencia tienes con referencia de que Jesús resucitó, o si quieres, yo te podría plantear los inconvenientes por los cuales creo que la resurrección no ocurrió. Sí, cualquiera de las dos maneras. Si gustas, puedes presentar tu caso y pues sí, para que me digas por qué, tus razones de por qué crees que no ocurrió la resurrección. Es correcto. Bueno, entonces, para esto tengo que explicar primero la diferencia entre el mito y la historia. Tenemos personajes que son históricos, pero que también tienen parte de mito. Por ejemplo, Alejandro Magno, que era un hombre normal como cualquier otro, pero que poco a poco le fueron dando como que ciertos poderes especiales y empezaron a decir que él de pronto provenía de Hércules, de Zeus, con el tiempo. También tenemos el caso de Siddhartha Gautama, el cual es el más conocido como Buda. Entonces, en estos casos tenemos pruebas y evidencias de que estos personajes realmente existieron, pero en la parte mitológica, en donde hacen los milagros y eso, no tendríamos forma de comprobar que eso sea cierto. Además, esa era una época en la que no se veía la distinción entre la historia y el mito. No era muy clara la diferencia, ya que la gente todavía tenía ideas extrañas al respecto. Volviendo nuevamente ahora a lo del caso de Jesús, Jesús, al ser un personaje histórico, no sería necesariamente un personaje mitológico que hacía milagros y que resucitó de entre los muertos. ¿Por qué lo puedo decir? Resulta y pasa que para Jesús ser cierto, debía cumplir con ciertas cosas, como su naturaleza preexistente, donde se decía que él era Dios. Al Jesucristo ser Dios no podía cometer errores básicos como los que cometía en la Biblia. Por ejemplo, en cierta ocasión él no sabía en qué época del año estaba, que maldijo a una higuera. Maldijo la higuera, pero no era época de higos. Es decir, que no sabía Jesucristo que el árbol no iba a poder dar los frutos porque obviamente no estaba en época de frutos. Entonces, las personas creían que la higuera era infértil, cuando en realidad era que no estaba en época. Ese es el primer punto. Jesucristo no sabía la época del año. También tenemos la historia donde dicen que no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Obviamente todos vamos a entender que en estas dos ilustraciones que llevo hasta ahora es un mensaje que él quiere transmitir, cuyo mensaje es que de pronto, digamos, el que no sirve se echa al fuego, como en el caso de la higuera, y en el caso de acá de lo que no entra por la boca, quiere decir que comer no es que sea malo, sino lo que uno dice o lo que hace por esas acciones se contamina uno. Sin embargo, el inconveniente de esto es que las personas allá no lo tomaron a modo teológico. ¿Cómo lo podemos saber? Resulta que los fariseos le decían le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Entonces, era algo bastante evidente que su público objetivo, la gente que lo veía, siendo principalmente sus propios discípulos, ellos estaban comiendo sin lavarse las manos, lo cual nosotros en nuestra época sabemos que es algo impropio.
Decir que de pronto en esa época eso no aplicaría porque era una situación especial, tampoco resolvería el inconveniente por la siguiente razón. Jesucristo, como creador de la tierra, del mar y de todas estas cosas, debería por lo menos saber que lo que estaba diciendo iba en contra de la salud pública. Entonces, ahí había un problema. Él debió haber aclarado o haber dicho por lo menos, no, no, pero esto es teológicamente, mis discípulos no coman eso que se van a enfermar. Ya tenemos dos problemas. Tercer problema sobre Jesucristo. Él hace una profecía sobre el fin del mundo que iba a ocurrir, Mateo 24:34, antes que se acabara la generación en la que ellos estaban, es decir, el siglo primero. Entonces, eso nunca ocurrió, nunca se cumplió el fin del mundo que él predijo. ¿Qué quiero lograr con esto? Lo primero es quitar la parte mitológica de Jesús. Nos damos cuenta que hubieron errores que no debió haber cometido, errores humanos. Listo. Pasando de esto ahora, vamos al caso de la resurrección. ¿Por qué la resurrección no ocurre? Aquí sí me gustaría que me dijeras una respuesta rápida para saber cómo iniciar el argumento. Y es, ¿tú crees, por ejemplo, Noé, Adán y ellos, cuando murieron su espíritu fue a otro lado, al infierno, al cielo? O sea, cuando uno muere hay un alma que sale. Sí, o sea, obviamente la posición cristiana es de que hay un alma y hay 4 lugares de condenación eterna, que sería algunos son traducidos como infierno, pero sería Seol, Hades, Tártaro y el valle de Hinnom, que es, o el valle de Gehenna en inglés. No, en español creo que es Gehenna, pero bueno, en inglés es Gehenna, pero sí, son 4 lugares donde se va después de la muerte. Es correcto, o sea, que todas las personas que han vivido han ido ya sea al cielo o al infierno o a estos lugares de tormento, ¿cierto? Ujú. Bueno, listo. Tomando eso en cuenta, entonces ahora sí procedo a iniciar el argumento. Jesucristo, con respecto a su resurrección, cometió varias profecías inválidas. O sea, dijo muchas cosas que ninguna ocurrió. Comenzando con la primera. Él dice, le voy a dar la señal de Jonás, quien estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Aquí hay dos problemas. Primero, un ser humano no puede aguantar la respiración 3 días dentro de un pez. Que el pez se lo trague también es otro problema. Pero mencionemos que eso haya sido posible de alguna forma, que aguantara 3 días y que no se lo comieran los ácidos de adentro del pez. Resulta que eso sería imposible. En ese caso, tenemos a un Jesucristo creyendo un relato que nunca ocurrió, algo que no es posible. Segundo, tenemos el otro problema y es que él no duró 3 días ni 3 noches muerto, porque él muere viernes por la tarde y es resucitado domingo por la mañana. Es decir, que poco más de un día fue lo que duró muerto. Si nos vamos al punto de utilizarlo como veían ellos, el día que comenzaba a las 6 de la tarde más o menos, tendríamos entonces 2 días y un poquito, si lo hacemos estrictamente. Pero de todas maneras no se cumplen los días en los cuales él profetizó que tenía que resucitar. Otro problema más grave. Cuando estaban en la cruz, él le dijo a la persona que estaba, el malhechor, le dijo, estarás conmigo hoy mismo en el paraíso, incumpliendo los 3 días que iba a estar muerto. Y no ocurrió que se fueron al cielo porque resucitó supuestamente el tercer día, que en realidad fue día y medio después. Otro problema, porque Jesucristo resucitó día y medio después, si cuando uno muere inmediatamente el alma sale. ¿Por qué había que prometer una resurrección cuando en realidad el alma sale inmediatamente? O sea, la resurrección es automática, según lo que mencionábamos ahorita. Entonces, no hay necesidad de una resurrección. Otro problema grave, Jesucristo fue un hombre correcto. Como él era un hombre correcto, se suponía que debía ir al cielo, pero fue al infierno, Hechos 2:31, si no estoy mal. Entonces, aquí tenemos muchas cosas que no se cumplieron, ninguna de las que él dijo. Y si nos ponemos a mirar muchas otras cosas, él también se equivocó en cosas, como por ejemplo en lo del diluvio, que lo daba por cierto, creían en lo de Adán y Eva, en la creación de Dios y esas cosas, que obviamente se han ido analizando a través de la ciencia y se han visto que no pudieron ser así. E incluso algunos cristianos, como te mencionaba aquella vez,
Ellos dicen que la Biblia tiene contenido mitológico. Oye, tranquilo, espérame. Bueno, eso, ahorita estamos haciendo mucho Gish Gallop, o sea, estamos yendo a muchísimos temas que no van de acuerdo a la resurrección. De hecho, pues eso de mito tampoco pensé permitirlo, si quieres, pues lo tocamos, Ah, bueno, dejemos eso pero entonces a un lado, no te sí, preocupes. pues, de hecho iba a ser sobre la resurrección, si la resurrección ocurrió, pero ahorita ya estás metiendo pues muchísimos temas, o sea, estamos hablando de creacionismo de tierra joven y luego estamos hablando de pues sí, o sea, o sea, pues muchas profecías profecías del fin del mundo, profecías inválidas, y luego la historia de Jonás, o sea, estamos haciendo mucho Gish Gallop aquí, o sea, hay muchísimos temas en los cuales estás Exacto, sí, soltándolos sí. todos de una vez, entonces hay que enfocarnos en la resurrección, pero pues si hay tiempo, pues hablamos de eso, sino en diferente video, pero pues sí. Exacto, perfecto, sí, sí. Sí, solamente que te quería explicar por qué los mencionaba y era para poder probar en parte la parte mitológica, que es la manera en la que yo encuentro para decir que la resurrección no pasó a través de estos errores de Jesucristo, que los cuales la parte crítica es la que mencioné ahorita de la resurrección, tanto lógicamente hablando como por doctrina cristiana, como por lo que él dijo, ninguna se cumplió, todo salió mal. Entonces, por esas razones, dentro de lo que la misma Biblia dice, puedo estar completamente seguro que ese hecho no pasó. Entonces, ese era, digamos, el final del argumento. El hecho que no pasó por los mismos errores de Jesús, que él creía cosas mitológicas, cosas que no pasaron, y que igualmente lo que profetizó acerca de su muerte tampoco ocurrió. Hay algo más que quería mencionar sobre eso de su muerte, pero más adelante, porque ya me gustaría que también comentaras algo, porque obviamente esto no es un monólogo, sino que obviamente tú también vas a decir tu Ujú. argumento. Claro, claro. Ahora, pues sí, pues muchas gracias por presentar tu caso. Ahora, pues voy a presentar mi caso y no sé si ustedes de que primero presente mi caso y luego y ahora sí refutamos el caso del uno del otro. De cualquier manera está bien, o si quieres presento mi caso y de ahí presento mis refutaciones sobre pues todos los puntos que alcancé a apuntar. Ah, Este, bueno, perfecto, Israel. Sí, bueno, vamos a empezar con mi caso. Bueno, si vamos a hablar de la resurrección, pues vamos a hablar sobre de dónde está el consenso de eruditos, de historiadores del Nuevo Testamento. Entonces, pues sería lo correcto enfocarnos donde hasta el crítico más escéptico, más ateo, más anticristiano, o sea, donde hasta los mayores escépticos de la Biblia pueden estar de acuerdo. Y, son 12 casos. En el caso del doctor Gary Habermas, que compiló, hizo el caso de esta manera, básicamente haciendo un caso de lo que está afirmado aún por los mayores escépticos de la resurrección de Jesús. Pero voy a presentar el caso corto, que es el caso con cuatro hechos históricos. Bueno, el primer hecho histórico es sobre la tumba vacía. Disculpa, la muerte por crucifixión. Es un hecho histórico que está corroborado por recursos externos de diferentes autores, tanto el historiador romano Tacitus, el griego Lucius, el Talmud y el, este, y el historiador judío Josephus, Flavio Josefo, creo que se llama en español. Otra cosa, disculpen si hablo algunas cosas en inglés, es que tengo un canal en inglés también y pues estudio todas mis notas en inglés, así que si traduzco algo mal, mil disculpas, pero disculpen. Bueno, entonces, el primer hecho histórico que es totalmente, casi 100%, que no es disputado, es de la muerte de Jesús por crucifixión. Luego el segundo hecho es la tumba vacía, que de hecho fue encontrada vacía por mujeres, lo cual es muy tabú en ese tiempo, o sea, si fuera algo inventado,
pues, o sea, hubiera sido encontrado por hombres, pero, o sea, como fue por mujeres, o sea, fue algo que no se esperaba. Y luego pues sabemos de que quién fue quien lo enterró. Fue uno de los que eran del Sanhedrin judío, que es la corte judía por la misma que condenó a Jesús a muerte. Pero Joseph of Arimathea, bueno, no sé cómo decirlo en español, pero Joseph of Arimathea, fue el que lo enterró y pues terminó pues, o sea, dándole un ¿cómo se llama? Sí, un entierro digno, como quien dice. Este, Luego tenemos el tercer hecho, que es de, de que la resurrección, bueno, la segunda es de la tumba vacía. Entonces, cuando se encontró la tumba vacía, después de la tumba vacía, sabemos de que el siguiente hecho es la aparición de Jesús a 500 personas. Y tenemos diferentes testimonios, tanto dentro de la Biblia, como por ejemplo a Pablo, que solía ser un enemigo de la fe, que perseguía a cristianos para matarlos. Hasta Pablo mismo se le apareció Jesús y pues se documenta que hasta 500 personas experimentaron una experiencia de Jesús después de su muerte, o sea, básicamente después de que tuvo la resurrección. Y el tipo de experiencias eran en grupo, eran, eran por horas, comían y bebían, y um, sí, 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 pues básicamente, o sea, era muy real y era en grupo. Y, o sea, esto no puede ser alucinaciones, no puede ser algo... um, Sí, no puede ser alucinaciones, o sea, ya que pues, las alucinaciones no pasan en grupo y con tal realidad y al mismo tiempo en diferentes lugares. Y luego pues fue no solamente a los seguidores de Jesús, sino también fue a escépticos, a neutrales, a enemigos. O sea, Jesús se apareció a todo tipo de gente en diferentes lugares al mismo tiempo. Entonces, pues si es en diferentes lugares al mismo tiempo, pues también hay un gran problema para si alguien quisiera argumentar resurrección. Entonces, y el cuarto hecho sería de la vida de los apóstoles, no, que estas personas, o sea, creyeron tan profundamente en la resurrección de Jesús, de que, o sea, fueron hasta su muerte ah, para, para decir básicamente lo que ellos creían, y no negando a Jesús. O sea, básicamente porque era perseguido el cristianismo, tanto por los judíos como por los romanos, hasta el año 315, creo, cuando ya se hizo legal el cristianismo. Pero por todo el tiempo ese fue ilegal. Y pues básicamente por eso había tantos mártires en la iglesia primitiva, porque pues, o sea, tanta gente que murió por su fe, o sea, morían por lo que en verdad creían que era verdadero. Un argumento común en contra de esto es decir de que, oh, pero gente muere por cosas falsas, lo que sea. Bueno, no estamos argumentando que es de que gente murió por eso y por lo tanto es verdadero. Estamos argumentando de que ellos genuinamente creían en los evangelios. Entonces, cuando creen en Jesús, bueno, pues en sus enseñanzas, en los milagros que resucitó, etcétera. Entonces, pues otras cosas sobre este caso es también en su crucifixión. O sea, sabemos de que fue una crucifixión pública, sabemos de que pues en verdad murió, sabemos que los romanos eran expertos en matar, y pues aún doctores han analizado pues el caso de cómo matan los romanos y de lo que está relatado en los evangelios. Y pues nos damos cuenta de que, o sea, los doctores se dan cuenta de que, o sea, hubiera sido imposible para una persona poder sobrevivir una crucifixión romana de ellos, cuando pues básicamente hasta confirmaron su muerte con la lanza en el costado. Y pues sí, o sea, sabemos que eran expertos en matar. Entonces, pues tenemos estos cuatro hechos, o sea, son hechos históricos. O sea, no es algo que puedes disputar así
nada más. O sea, es literalmente hasta los más escépticos, o sea, creen que estos hechos ocurrieron. O sea, creen que Jesús murió en la cruz, creen que se encontró una tumba vacía y creen que gente relató haber experimentado a Jesús resucitado, y pues, sabemos de que fue 500 personas, y también hasta los más escépticos saben de que gente genuinamente fue hasta su muerte por lo que ellos pensaban que era la verdad. Entonces, por ejemplo, si quisieras tú derrocar la posición de la resurrección, pues tendrías que derrocar estos hechos, o derrocar estos hechos, lo cual pues serías una minoría tremenda, o hacer un caso filosófico para explicar estos hechos, que es lo que regularmente se hace. O sea, regularmente los escépticos más bien se enfocan en hacer un caso filosófico de cómo se explica esto, o mantenerlo como agnosticismo, pero sabemos de que estos fueron hechos y son hechos con los que se tienen que lidiar. Muy bien. No sé si deseas o vas a seguir con algo o quieres que te mencione algunos desafíos con referencia a lo que mencionas. Sí, si quieres, tú primero postulas tus desafíos y luego yo postulo mis desafíos a tu introducción. O sea, vamos a hablar simplemente sobre nuestras introducciones. Básicamente, tú criticas mi introducción y yo critico la tuya. ¿Te parece bien? Ah, bueno, perfecto. Bueno, mira. Lo primero que me llama la atención es la cuestión de que Jesucristo haya sido un personaje histórico. Digamos que yo no haría eso de poner a decir de que Jesucristo no existió, que no fue una persona histórica, porque en realidad eso se lo debo mejor a los historiadores. Yo parto de la premisa de que Jesucristo sí existió como personaje histórico, así como Siddhartha Gautama, que era Buda, a quien también se le atribuyen milagros, pero obviamente nosotros sabemos que la realidad es un poco diferente. Entonces, Jesucristo se aparece a 500 personas, se aparece a sus discípulos, a personas conocidas. Ese argumento es bueno. Sin embargo, yo no recurriría a la filosofía para explicarlo, sino a la ciencia, en especial la psicológica. ¿Cómo así? Resulta que hay algo que se le llama el efecto Mandela. Muchas personas en el mundo, en Europa, África, Estados Unidos, América, en muchas partes ellos decían y juraban que Nelson Mandela había muerto y ellos decían que habían visto su entierro, algo que nunca pasó. Y de hecho de allí surge el efecto Mandela, esa expresión, que es cuando mucha gente cree algo e incluso nadie dijo que Nelson Mandela había muerto y todos empezaron a creer eso. Es cuestión de que empiece un rumor de alguna forma o un malentendido y las personas crean algo. En el caso de Jesús, podría ser un ejemplo claro de un efecto Mandela, en donde las personas por su deseo de creer que él resucitó, entonces lo llegaron a creer y lo defendían. Tan fuerte se hizo que se empezó a regar esa cuestión y la gente empezó a creerlo. ¿Por qué lo puedo decir? Hay algo, no sé si has escuchado, que es la navaja de Ockham. La navaja de Ockham es que hay que buscar el resultado más simple posible que resulta ser el más probable. No es algo absoluto, no siempre es cierto, eso hay que reconocerlo, pero si lo aplicamos en este caso, con un ejemplo, si de pronto en tu casa tú dejas un gato, te vas al trabajo, regresas, pero tú crees haber dejado todo cerrado y no encuentras a tu gato, tu primera reacción no va a ser que ha sido abducido por aliens, que Dios se lo llevó al cielo, no va a ser esa, sino que vamos a buscar una explicación simple como que o pudiste haber olvidado, alguien pudo habérselo robado, pudiste haber dejado una puerta abierta. Cualquiera de estas opciones es un poco más válida y considerada más lógica. En el caso de la muerte de Jesús hay algo que me llama a mí mucho la atención en la misma Biblia. Y es lo que menciona, ya te digo la cita, Mateo 27:64. Ahí se menciona claramente que los fariseos estaban preocupados de que los discípulos de Jesús fuesen a decir que él había sido resucitado de entre los muertos y que
Y por eso fue que pusieron a los romanos a que pusieran una seguridad bien brava con el fin de que no se fueran a robar el cuerpo. Ellos temían a eso. Entonces, para mí, una posibilidad de lo que en realidad pasó allí, sin irnos al extremo de hablar de resurrecciones ni de cuestiones que no tendríamos una manera como física de probarla, me parece más plausible el hecho de que ellos hayan robado el cuerpo de Jesús, tal y cual y como la Biblia lo dice, obviamente para efectos de que se crea en el cristianismo, este detalle podría haberse olvidado. Sin embargo, es solamente una conjetura. No es algo que yo te diga de que va a ser así, pero sí te diría que utilizando el concepto de la navaja de Ockham, sería más probable que eso fuese así. Algo que también mencionabas, muchas personas como los cristianos, obviamente tú dijiste que eso no probaría que la fe cristiana sea cierta, que ellos murieron y estuvieron dispuestos a ser martirizados. Ese no, digamos, en realidad no probaría. Lo que probaría realmente es que ellos estaban muy convencidos. Por ejemplo, en mi país, ser un defensor del pueblo es prácticamente una sentencia a muerte, que mueren más de 100 personas por eso y todavía siguen peleando. Entonces, hay personas que están dispuestas a la muerte por algo que creen, incluso en este siglo en el que estamos viviendo ahora en el momento. Muchas personas, hubo un monje muy famoso al cual le prendieron fuego, estos atentados del 9/11 y muchas cosas así. Nos podemos dar cuenta que son elementos que ocurren cuando las personas están adoctrinadas sobre un tema en específico. Entonces, esa es como quien dice la forma de rebatir el argumento con referencia a la resurrección. A la gente que lo vio pudo haber sido un efecto Nelson Mandela. Y la explicación del por qué la tumba estaba vacía podría haber sido o que ellos se robaron el cuerpo o que pagaron un soborno o cualquier cosa pudo haber pasado. Entonces, ¿por qué llego a esa conclusión? No lo hago porque quisiera desameritar o decir lo contrario, sino por el hecho de que, como mencioné ahorita en mi argumento, las profecías de Jesús, ninguna se cumplió. Todas resultaron ser falsas a la final. Entonces, si todas resultaron ser falsas, incluyendo la de la resurrección, entonces obviamente llegamos a la conclusión de que no debió haber resucitado tal y como se menciona. Entonces, eso sería lo que yo tendría para decir. E incluso lo más sorprendente de todos es que cuando Jesús resucita, supuestamente hay una cantidad de santos que están por las calles caminando. Entonces, o sea, hay muchas cosas, pero básicamente es eso lo que podría decir yo de pronto de la explicación posible del por qué el cristianismo llegó a creer eso. Sería la explicación que yo pudiera dar. Ya no sé si ahora tú sigues. Sí. Ok, sí, sigo yo. Ok, bueno, voy a hacer una refutación sobre la primera parte que mostraste en contra de, sí, sí, en tu presentación. Bueno, estás argumentando de que fue un mito desarrollado, diciendo que lo que entra a la boca contamina y que el contexto es de que están diciendo que por lavarse las manos. Bueno, es donde pues veo de que no tienes muy estudiado el Antiguo Testamento, ya que pues o sea, literalmente es una ley judía, una ley de las 613 leyes que se le dio a Israel, era sobre lavarse las manos. Entonces, bueno, ¿cómo era en este contexto en el Antiguo Testamento? Bueno, era sobre cuando se hacen sacrificios, que un sacrificio básicamente era como un barbecue familiar, o sea, básicamente como, así como en un rancho matas un cabrito y lo comes en familia, eso era básicamente un sacrificio en ese entonces, y luego pues en la Torá, pues o sea, se decía que se tenía que lavar las manos antes de comer, se tenía que lavar las manos antes de entrar al templo, se tenía que tener la ropa limpia, tener pues todo limpio, o sea, había muchas leyes sobre limpieza, sobre higiene, sobre pues sí, o sea, sobre cómo entrar al templo en santidad, o sea, hacían como muchos, sí, tenía muchas leyes sobre cómo se tenía que entrar en santidad dentro del templo,
o cómo se tenía que comer en las festividades. Entonces, ese es un contexto que Jesús sabía perfectamente. ¿Por qué? Porque esto es algo muy judío pues, se practicó durante miles de años. Y pues básicamente Jesús sabemos de que estaba muy, muy estudiado de la Torá al punto de que podía corregir a los fariseos, a los saduceos, y pues no solo eso, o sea, sabemos de que era un pensador crítico pues muy talentoso, ya que era descrito por muchos recursos como un hombre muy, muy sabio. Entonces, ese más bien es pienso que un malentendido de tu parte, de pensar de que no sabían de que el contexto era por lavarse las manos, o sea, cuando eso es claramente una tradición judía. Israel, discúlpame, hay algo que no me quedó muy claro ahí. Lo Ujú, que quería saber es, o sea, ¿qué significa entonces que ellos los observaran y dijeran, mira, no comen, o sea, están comiendo sin lavarse las manos? O sea, ujú. a lo que yo me refiero es a ese hecho, al comer sin lavarse las manos. Sí, bueno, es que mira, este era el problema, o sea, por eso tienes que tomar el contexto teológico, que pienso que pues de plano no tomaste ningún contexto teológico. Y también ya que en el Nuevo Testamento, sabemos de que había mucho problema entre, bueno, o sea, de Jesús haciendo cosas donde él se mostraba, se declaraba ser por ejemplo, el Señor del sábado, o hacer cosas en el sábado que no se debían hacer, como sacar a la mula del pozo. Este, pues, por ejemplo, muchas de las enseñanzas que recibió Pablo y Pedro pues, fue sobre la ley y de cómo la ley judía son sombras, como son sombras sobre cosas nuevas del Nuevo Testamento. Y la manera que funcionan las sombras, básicamente, imagínate, el Antiguo Testamento, las leyes son como, por ejemplo, no te pases el alto, y en el Nuevo Testamento es, por ejemplo, respeta a los otros conductores y haz un alto para que no choques a las otras personas. Entonces, básicamente el alto es como una sombra de lo del Nuevo Testamento. Entonces, muchas de estas leyes que son para santidad, o sea, son sombras de cosas del Nuevo Testamento. Entonces, tienes que tomarlo sobre ese contexto teológico, el cual te da Pablo, Pedro y los demás apóstoles. Este, y pues básicamente la enseñanza es de que, o sea, de que lo que no contamina a la boca del hombre, o sea, está hablando teológicamente de lo de, o sea, teológicamente de que es o sea, el alma, el espíritu, a lo que nos tenemos que preocupar de que esté limpio. O sea, muchas de esas cosas del Antiguo Testamento, las leyes de sanitización, de rituales del templo, de limpieza, de decoraciones, de todo eso. O sea, todo eso son alusiones a culturas paganas del Antiguo Testamento, en especial Egipto. O sea, muchas de las costumbres que tenían ellos de Egipto era sobre muerte, sobre idolatría, sobre todo tipo de inmoralidades. Entonces, básicamente Dios, para contraatacar esas inmoralidades, básicamente hizo la ley judía de una manera para llevarle la contraria a las naciones paganas, o sea, diciendo basado en el contexto que ellos tenían, en las cosas que ellos adoptaban, el comportamiento que ellos tenían, hacían estas leyes para alejarse de lo pagano. Entonces, o sea, pues por eso los judíos, pues, o sea, se, se confundieron un poco, o sea, como de que no contamina la boca del hombre, o sea, pero Jesús está dando un punto teológico más alto, que es todo, que es básicamente todos los temas de la ley del Nuevo Testamento, de los cuales Pablo escribió extensamente. O sea, y pues veo que no incluiste ninguno de estos temas teológicos ni el entendimiento No, teológico. no, Y pues y- me y- parece un poquito, sí, sí. eh, pues sí, un error, No, algo. pero sí, algo, o sea, yo sí sé que Jesucristo quería dar un mensaje teológico. De hecho, yo lo mencioné antes y soy consciente de lo que él quería decir. Sin embargo, o sea, el error no está en el mensaje teológico. El error está en que a ellos los veían comer
sin lavarse las manos. O sea, era algo literal que ellos veían. O sea, yo sé que la parte, obviamente, la parte teológica tiene su sentido, Ujú. pero Jesucristo no detenía, o sea, no da una explicación más allá. O sea, como que se quedó ahí en eso. Lo Sí, cual, claro. Ahí es donde tienes que tomar en conjunto, o sea, todas las epístolas, todos los evangelios, o sea, tomar en conjunto los escritos, ya que tanto las epístolas como los evangelios, como pues todos los libros de la Biblia, o sea, están interconectados y en especial el Nuevo Testamento es basado en las enseñanzas de Jesús, tanto por escrito como al principio, por los primeros años, por tradición oral. O sea, sabemos de que, por ejemplo, el Sermón del Monte, Jesucristo pasó más de 100 pueblos haciendo el Sermón del Monte. O sea, todas las enseñanzas que tenemos en la Biblia, o sea, las tenían muy bien estudiadas por medio de repetición, por medio de tradición oral y estando en esas mismas enseñanzas. Y pues, o sea, por eso se guardó mucho de la tradición de Jesús y por eso había un discipulado cercano, o sea, de donde los discípulos aprendían directamente de Jesús día y noche por 3 años. O sea, es bastante tiempo para aprenderte las creencias de Jesús y por eso lo tienes que, estás forzado a tomarlo en cuenta y aún los historiadores escépticos lo toman en cuenta por estas razones. O sea, porque tenían un contacto directo. Bueno, entonces, ¿cuál es ese contexto de que pienso que estás, de que no tomaste para nada en cuenta? Este, bueno, sabemos de que también era ley de que, o sea, no podías comer o tomar con gente pagana, o sea, básicamente porque el Antiguo Testamento había un énfasis increíble sobre alejarse de lo malo, de las personas malas, de los que no son judíos. O sea, era como para hacer un isolamiento del pueblo judío y pues, o sea, hacerlo que se aleje de todas las otras culturas paganas. O sea, literalmente todas las leyes son sobre eso. Eso es un tema crucial. Entonces, o sea, Jesús hacía cosas que rompían esa tradición judía, todas esas leyes judías, como por ejemplo comer con los gentiles, con los publicanos, etcétera. Todo eso fue algo nuevo y sabemos, por ejemplo, con las profecías creo que era de Isaías, de que iba a haber un nuevo pacto, algo nuevo. Entonces pues los judíos, pues o sea, para ellos esto era nuevo. O sea, tenían el contexto de algo nuevo. Entonces, eso de comer sin lavarse las manos, pues era tabú judío y era algo que Jesús hacía a propósito, o sea, para llevarle la contraria no la contraria, sino para dar una enseñanza sobre que Él es el rey y el hacedor y el renovador de las leyes y de los pactos teológicos. Entonces hizo eso de comer con gentiles, con publicanos, lo de las manos, lo del sabbat, y todo un conjunto de maneras como donde pues básicamente incluía a los gentiles, o sea, básicamente el ministerio del nuevo pacto era bastante un énfasis enorme sobre incluir a los judíos, digo, a los gentiles dentro del nuevo pacto, que era lo que después se iba a cumplir junto con ya después de la muerte y resurrección de Jesús. Pero, pues sí, entonces pienso que es un error muy simple el haber dicho eso de lo de que lo que entra en la boca contamina y decir de que pues Jesús fue ignorante de eso, Jesús no sabemos con certeza de que no era ignorante sobre eso. Lo no, profesor. no, lo que yo decía era algo que quería aprovechar para preguntarte, Ujú. Israel. O sea, a ellos literalmente decían, ¿por qué ellos comen sin lavarse las manos? O sea, yo no estoy hablando de la parte teológica, obviamente lo reconozco. Él quería dar una enseñanza, de hecho lo mencioné en el principio, era el hecho de que comieran sin lavarse las manos. Imagínate que de pronto, vamos a hacer un ejemplo. Tú vives en el año 2021, obviamente sabes lo de la sanidad y todas estas cosas. Si tú regresas en el tiempo, esto es un ejemplo nada más, y tú dices, bueno, sí, hagamos esta cuestión, lo que entra por la boca no es lo que mata, sino lo que sale. Y tú empiezas a ver que literalmente
tus propios discípulos no te entendieron y empezaron a comer sin lavarse las manos y otros te dicen, hey, ¿qué está pasando aquí? Aunque ellos no entendían, de todas maneras eso no quiere decir que no tenían la razón, que lavarse las manos era una buena práctica. Oye, pero no estás tomando en cuenta lo que dije, de que, o sea, los apóstoles, los discípulos estaban con Jesús día y noche, escuchaban las mismas predicaciones en diferentes ciudades una y otra vez, docenas y cientos de veces. Entonces, pues, o sea, no puedes asumir de que nunca tuvo una posición para aclarar eso. De hecho, esto de las leyes judías es un gran tema donde hay libros dedicados del Antiguo Testamento que son dedicados específicamente a, a estos temas de lo de la ley, como por ejemplo Romanos habla bastante sobre la ley, sobre la gracia, y también está la carta a la iglesia de Jerusalén, también porque como que estaban judaizando, entonces la carta fue sobre eso, o sea, tienes cartas que o tocan el tema o son casi completamente dedicadas al problema de la ley y de la ley y la gracia y de cómo funciona la ley del Antiguo Testamento y la relación al Nuevo. Entonces, es un gran contexto de que donde no cabe ninguna duda pues de esta objeción que estás haciendo, pero pues, pues me gustaría de que me dejaras terminar el Claro, caso, la refutación que quería decir, porque tocaste muchos puntos y, pues son bastantes puntos y pues también pues te dejé que sí, continuar, que sí. fuera continuamente tu punto. Pero bueno, eso fue una parte. Profecía sobre el fin del mundo. Bueno, algo muy importante sobre lo del fin del mundo es de que sí sabemos de que algunos pensaban de que iba a ser muy pronto y tenemos, por ejemplo, versos donde dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, pues ahí es donde pues entraría un poco la disciplina de historia de la iglesia primitiva. No sé si hayas estudiado historia de la iglesia primitiva, pero eso nos hace saber lo que creían los primeros cristianos en tiempos después de la vida de Jesús, después de los apóstoles. Entonces, pues sabemos de que una gran cantidad de los padres de la iglesia, que eran de los más, que tenían de las mejores reputaciones, que pues sí, o sea que tenían muy buena reputación, que son considerados como santos, como mártires hoy en día, o sea que siguen siendo, por ejemplo, venerados y recordados por la Iglesia Católica y estudiados hasta esta posición y es la posición amilenialista. Entonces, si sabes algo de la Iglesia Católica, sabes de que ellos basan su epistemología por autoridad, por tradición. O sea, y esa forma de epistemología que ellos tienen, o sea, básicamente, según ellos, se basan en guardar las tradiciones que habían del Antiguo Testamento. Entonces, la tradición que ellos guardan es la posición amilenialista. Y esto es algo extremadamente crucial, o sea, de que si estudias la posición amilenialista, pues, o sea, te das cuenta de que o sea, los primeros cristianos no creían que iba a pasar las cosas, o sea, a un punto específico, con tiempo específico. O sea, ellos pensaban que iba a ser profecías que se iban a desenvainar durante la historia. Entonces, tienes este contexto importantísimo sobre los primeros cristianos, sobre la posición amilenialista, la cual la tenemos muchos reformados como yo, y la Iglesia Católica y pues la Iglesia Ortodoxa, que son los hermanos de los católicos, o sea, los ortodoxos del este. Entonces, la posición amilenialista refuta básicamente ese estilo de pensar sobre el Nuevo Testamento, que es un estilo de pensar muy dispensacionalista. Y pues el dispensacionalismo es una idea reciente, de hecho surgió en los años 1800 por un teólogo irlandés, y este teólogo irlandés pues sacó las ideas y todo, y pues como, o sea, pensaron que se cumplió una profecía con Israel, entonces muchos teólogos la empezaron a agarrar y pues por eso la miras en muchas iglesias evangélicas hoy en día que se esparció, pero, o sea, los eruditos abandonaron esa postura y, o sea, se dieron cuenta de que pues fue un error haberla aceptado y pues ahora ya están un poquito disparcidos otra vez hacia los diferentes tipos de posturas del milenio, que son amilenialismo, premilenialismo y postmilenialismo, pero pues
Pues sí, eso pienso que es un error sobre los lentes o cosmovisión teológica con las cuales estás leyendo esto de las profecías del fin del mundo. Pienso que, pues no sé si has estudiado esas posiciones teológicas sobre los milenios, pero bueno, ok, lo de tu siguiente punto que mencionaste fue lo de que Jonás de estar 3 días dentro de un pez. Pienso que eso es un error garrafal, o sea, porque si pues Dios existe, o sea, pues sabemos de que puede hacer milagros, o sea, cosas como partir el mar rojo, lo que lo conocen los eruditos como el mar de Reeds, no sé cómo se digan Reeds, pero es un tipo de mar diferente a decir un mar. Mar de las Cañas. Pero las cañas, bueno, no sé cómo se dice en español, pero te voy a creer y Sí, pues sí. me ayuda un poquito con mi español, que es que estudio en inglés y a veces no sé traducir, pero ahí sí, si me puedes ayudar, me ayudas, ¿ok? Bueno, entonces sabemos de que hay muchos milagros, como lo del diluvio, como las exterminaciones, como en Sodoma y Gomorra, de que llovió fuego y pues hoy en día pues encontramos hace décadas, hace como 3 décadas creo, encontramos el lugar donde se encuentra Sodoma y Gomorra y encontramos impactos como de explosiones, como de fuego. Entonces, encontramos muchas cosas horrendas que hacían en Sodoma y Gomorra y encontramos destrucción por fuego. Entonces, y eso lo sabe hasta, o sea, los arqueólogos también que no son cristianos, o sea, saben que están esas cosas. ¿Cómo lo explicas? Ahí es otro punto, pero hay impactos de fuego, lo que parecen como, pues sí, explosiones de fuego. Entonces, sabemos, o sea, que los milagros pasan. Entonces, argumentar básicamente de que una persona no puede estar 3 días de un pez, estás asumiendo el naturalismo, estás asumiendo que Dios no existe para interpretar ese verso. Entonces, pienso que es una táctica totalmente errónea. Bueno, no táctica, algo que estás asumiendo erróneamente. Y, o sea, porque pues básicamente la Biblia es un libro de milagros, no puedes empezar a leer naturalismo a un milagro en el cual está actuando Dios. O sea, es algo que pienso que es muy erróneo. Bueno, también otro error que pienso que fue garrafal fue sobre la resurrección sobre los días y noches que son incorrectas. Si estudias la posición, la manera en la que cuentan los días los judíos, o sea, sabes de que empiezan los días de sol a sol, entonces el viernes empezaría a las 6 de la tarde, entonces empieza por noche, noche, día, noche, día, noche, día, noche, día. Entonces fueron los 3 días en total, pero se empieza de noche, día, en vez de día y noche, y se empieza el viernes, sería lo que nosotros conocemos como jueves en la tarde, o sea, jueves después de que se metió el sol, como que sea. Entonces, jueves es noche, viernes día, viernes noche, sábado día, sábado noche, domingo día y ay, no los conté bien. Bueno, pero bueno, si los cuentas desde el jueves y hasta el domingo, termina siendo 3 días y 3 noches. Entonces, pues sí, o sea, ahí fue donde no tomaste el contexto histórico. Y una cosa en las que quiero aclarar, que veo que tienen mucho problema para interpretar la Biblia, es de que, o sea, tienes que entender el contexto de lo que entendemos nosotros los cristianos como sola escritura. ¿Qué es la sola escritura? No es la Biblia solamente, o sea, la Biblia sola sin nada más. O sea, significa la Biblia como tu última autoridad. Y esta es la posición teológica ortodoxa de los mayores eruditos de la defensa cristiana. Entonces, para entender esto de sola escritura, básicamente tienes que tomar el contexto histórico, contexto cultural, contexto de otros versículos, de eventos, exegesis de los lenguajes originales. O sea, son muchísimas cosas que tienes que tomar en cuenta al interpretar un verso. Entonces, pues no solo no has presentado ningún método exegético para demostrar ninguna de tus posiciones,
sino que pues genuinamente pienso de que no haces una exegesis antes de hacer una crítica a la posición judio-cristiana. Bueno, y tu segundo, bueno, no segundo, tu siguiente punto, dijiste de que el verso de que le dice al ladrón cuando está justificado, cuando está crucificado, que le dice de que estarás hoy conmigo en el paraíso, que le dijo al ladrón. Entonces, pues como te digo, o sea, tomas la Biblia de una manera muy fundamentalista, o sea, al estar conmigo, bueno, ¿qué es Jesús? Jesús es una Trinidad, y en la Trinidad, Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, entonces, está en el reino de los cielos, que es el reino de Dios, pues básicamente está con Dios, o sea, básicamente, y Jesús es Dios, entonces, básicamente estás tomándolo de una manera muy fundamentalista y no tomas el contexto teológico para entender esto. Bueno, tu siguiente punto fue de que por qué se resucita de día y medio si el alma sale automáticamente. Si quieres aclararme un poquito eso, que no sé si te entendí muy bien ese punto, lo que trataste de decir. Bueno, según la teología cristiana, las personas, digamos, Noé, Moisés o cualquier persona que muere inmediatamente, su alma sale del cuerpo y se va ya sea para el castigo eterno o la bendición eterna. Entonces, si Jesús muere inmediatamente, ¿por qué resucitó al tercer día? Ok. Sí, se supone que tenía que ser inmediato. Bueno, ahí es donde estás haciendo asumiendo, ¿cómo se dice? Asunción. Bueno, estás asumiendo, ay, disculpa, mi español es horrible. Este, bueno, estás asumiendo de que el alma sale automáticamente y no sé qué te estás imaginando que pasa cuando sale el alma. Como te digo, hay cuatro posiciones de donde descansa el alma. Por ejemplo, sabemos de que, ay, si no me equivoco, por ejemplo, Isaías, que o sea, le está diciendo a otro de que, o sea, que te veré en el Seol, o sea, y hay algunas traducciones que lo ponen como infierno. Entonces, pues no le va a decir un cristiano a otro, un judío a otro, te veo en el infierno, si fuera algo, algo malo, o sea, sería como un lugar de descanso. Y luego, pues hay distintas posiciones sobre lo que pasa, entonces muchos piensan de que primero duerme el alma en el Seol, que es el lugar de los muertos, y después de eso el juicio, y pues en el juicio es donde se van las personas al valle de Gehenna, lo que algunos conocen como infierno, que pues también, también el entendimiento de qué es el infierno también varía, o también pueden ir al cielo, o que sería la segunda resurrección pues sí, lo que sería el reino de los cielos, que muchos piensan que va a ser una resurrección física aquí en la tierra, o sea, que el reino de los cielos, el reino de Dios, que va a ser aquí en la tierra, o sea, vamos a resucitar en la tierra, pero pues con un cuerpo inmortal, que no tiene las mismas tendencias pecaminosas, etcétera. Entonces, pues tienes una idea muy fundamentalista, o sea, no sé si hablaste con muchos cristianos fundamentalistas de iglesias evangélicas muy fundamentalistas, pero pues se me hacen posiciones, pues sí, muy fundamentalistas, si me disculpas, y pues yo también critico el fundamentalismo, y pues y pues Israel, particularmente no son fundamentalistas, pero discúlpame que te pregunte, por eso fue que yo te pregunté al principio, para poder entender, y creo que de pronto te entendí que creías en eso. ¿Podrías decirme más o menos, entonces, porque todavía no he comprendido bien, tu punto de vista personal es que nos vamos al Seol primero, después de muertos? Um, bueno, en mi posición, como te digo, hay diferentes posiciones, entonces no quiero hablar de la posición perfecta, lo que sea, pero pues sí, sí hay algo de consenso de que cuando se muere, pues o sea, se va al Seol, y en el Seol, que es el lugar de los muertos, el tiempo de descanso, después de eso el juicio, y del juicio, pues ya cada quien a su lugar, al lugar de destrucción, al lugar de salvación.
O sea, que es inmediato, entonces. Apenas uno muere, se va para allá. al Seol, o sea, al lugar de los muertos. ¿Y qué es el lugar de los muertos? No me preguntes. Claro. Bueno, Sí. imagino. ¿Esos son todos los puntos o hay otro punto más que Ah, quieras? hay otro punto. Ay, no, es que no me entendía mi nota que te puse aquí. Una batalla para que apunté tu opinión y yo me entendí. Quedó pendiente. Pero bueno, pues otra de las cosas que mencionaste fue el diluvio y Adán y Eva. Bueno, pues del diluvio hay diferentes posiciones, como te digo, toman las puras posiciones fundamentalistas, que de hecho yo respeto la posición de creacionismo de tierra joven, sí la respeto, pero por ejemplo yo tomo la posición agnóstica de que no sé cómo o con qué método o por cuántos años creó Dios, sino lo que me importa es de que Dios fue el que creó. Pero de todos modos, sí hay eruditos muy prominentes que han debatido a los mejores eruditos ateos y pues han ganado debates con el creacionismo de tierra joven. Pero aún los que no, aún la mayoría de eruditos que no son de creacionismo de tierra joven, o sea, tienen diferentes modelos. Por ejemplo, hay lo que se llama la teoría del gap, de algo que está entre una cosa y otra, que sería, por ejemplo, de que en el día de descanso es el séptimo día, que pueden ser miles o millones de años. O sea, de que los otros fueron días literales, pero que ese fue un periodo muy largo de tiempo de no sé cuánto. Hay algo que yo quería entenderte bien, pero es que no me quiero perder. Eso de la Tierra joven, no había escuchado de eso. Y también, ya que me dices que de pronto tu visión no es fundamentalista, eso quiere decir que tú practicas las eisegesis en vez de la exégesis. Pues se supone que todo cristiano que se debe respetar tiene que hacer exégesis, o sea, nadie que se debe respetar va a hacer una exégesis. Entonces, pues obviamente sí tenemos que hacer una exégesis, pero, o sea, tienes que tomar la distinción de lo que es la posición fundamentalista, que es básicamente leer la Biblia literal sin ningún contexto alguno, lo cual es totalmente erróneo. Por ejemplo, en el verso de Juan 1.1, donde dice que en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Si lo lees de manera literal, el verbo, pues que es un verbo, o sea, es una manera de escribir una, lo que es una acción en una palabra, lo que sea, o sea, no tiene mucho contexto, pero lo que los griegos entendían por logos, que es lo que está en el idioma original, en el griego, la palabra logos tenía mucho, mucho, mucho contexto, o sea, tenía que ver sobre lo del principio del universo, sobre lo que creó todo, o sea, habla muchos más conceptos teológicos, el concepto de logos, que si lo entendemos con la traducción simplificada, verbo, o sea, si lo lees de manera fundamentalista, jamás vas a poder entender de lo que está hablando Primera de Juan. Entonces, el fundamentalismo es una ideología pésima que lo miramos regularmente en iglesias donde pues los pastores no tuvieron nada de estudios, nada de pues sí, o sea, que no tomaron en serio su fe, o sea, o que son muy nuevos en la fe, etcétera. Entonces, el fundamentalismo es algo peligroso y pues noto de que o sea, muchas de tus críticas, casi todo lo que me estás diciendo, básicamente atacas puras ideas fundamentalistas, o sea, estás atacando hombres de paja, en vez de atacar el cristianismo, las posiciones de los eruditos, las posiciones más respetadas, históricas y con evidencia sobre lo que entendemos de los estudios del Nuevo Testamento. Pero sí, pero pues sí, entonces del diluvio de Adán y Eva, pues o sea, nomás te quería comentar de que hay diferentes maneras, cosmovisiones en las cuales se mira el diluvio y Adán y Eva, o sea, algunos pensaban de que, como te digo, algunos son creacionistas de tierra vieja, o sea, que la tierra tiene millones de años, y que Adán y Eva, o sea, ya había otros humanos, pero que Adán y Eva fue como los sacerdotes que Dios eligió para crear su descendencia. Y el diluvio, hay algunos que piensan que fue un diluvio local y otros que fue un diluvio global. Entonces, ahí por eso te digo de que no estás tomando en cuenta diferentes posiciones, o sea, estás atacando una posición específica, pero no, o sea, nada centrado al cristianismo y nada centrado a la resurrección. De hecho, a mí me gusta bastante, voy a anotar eso, la parte de la eisegesis,
porque a mí me gusta también hablar de esa parte, que es la que me estoy dando cuenta que es la que más o menos te siente identificado. O sea, Ah, no tomarte literalmente de pronto tal vez tú piensas que, o sea, podríamos hasta meterle un poquito de eso que no fue literal también a las cosas de Jesús. O sea, otras cosas, otros milagros y otras cosas parecidas. O sea, que no hay que tomar todo tan literalmente. O sea, digamos que no, que las estrellas caen del cielo, dice Revelación o Apocalipsis, algo que no puede ser, porque es que literalmente eso no va a pasar. Obviamente, para uno comprender la Biblia debe darse cuenta que es un mensaje simbólico cuando se habla en Revelación sobre eso, o que la tierra huye y el mar huye delante de la presencia de Dios. Son mensajes simbólicos, yo entiendo lo que quieres decir. sí, pero pienso que también estás en un grave error en eso que estás diciendo, ya que no estás entendiendo lo que es una exegesis. O sea, una exegesis te enseña donde tienes que tomar las cosas literal y donde las tienes que tomar de manera, ¿cómo se dice? Sí, bueno, de manera no literal, de manera alegórica, A que tenga un significado, sí, yo te que tiene entiendo. un significado. Por ejemplo, cuando Jesús habla por parábolas, o sea, te está diciendo que son parábolas, o sea, el texto literalmente te está diciendo que lo debes de tomar como una parábola. Entonces, Así es. por eso es lo que pienso que no entiendes de exegesis. O sea, si hay lugares donde la Biblia te enseña de que tienes que tomar las cosas literalmente, las tienes que tomar literalmente. Entonces, algo, por ejemplo, como la resurrección, no puedes encontrar textos bíblicos para decir de que fue algo no literal, o sea, lo describe como un hecho histórico, como sí, como un evento que en verdad pasó. Entonces no puedes meterle de que alegorías, de que no es literal, de que lo que sea. Entonces, o sea, ahí es donde no entiendes la exegesis, o sea, es lo que el texto te diga, lo que el texto te está enseñando que tienes que entender. Por ejemplo, si tú lees un libro de ciencia o de matemáticas o de cualquier cosa que te guste leer, o sea, el autor del libro te está diciendo cómo debes de entender las cosas. Por ejemplo, si es un libro de matemáticas y te dice el libro de matemáticas que 2 más 2 es igual a 4 o una multiplicación, lo que sea, o sea, lo tomas literalmente. Pero si te dice de que te imagines una situación donde Pablito compró 90 bananas, pues, o sea, no te lo tienes que imaginar que en verdad compró 90 bananas. O sea, el autor te está diciendo de que es un ejemplo y que tienes que hacer las matemáticas dentro del ejemplo de Pablito comprando las 90 bananas. Entonces, es lo mismo con Apocalipsis. Bueno, con Apocalipsis, por ejemplo, te muestra, te dice de la bestia, de que la bestia de 10 cabezas, con 17 cabezas, con 10 cuernos, y que te da toda una descripción de cómo se mira la bestia. Pero si miras el texto, te da unas, no pistas, te da algo muy, muy, muy claro del cómo debes entender el texto. Te dice, el que tenga sabiduría, oiga. Y luego dice que las 7 cabezas representan reinos y los 10 cuernos representan reyes. Sí, sí, Entonces, sí. Un libro simbólico. sí, entonces el autor te está diciendo que no es una bestia literal, el autor te está diciendo de que, o sea, va a ser como un evento histórico que incluye reyes, naciones, lo que sea. Ni la posición milenialista no va a ser un evento así todo junto, o sea, cada profecía se va a ir cumpliendo en pequeñas partes durante la historia. Entonces, pues sí, o sea, pues eso fue el último punto, lo de Adán y Eva y el diluvio. Y pues si quieres pues presentar tu caso. No sé si quieras que nos interrumpamos o no No, sí, interrumpir. de aquí sí podemos ir como que dialogando más. Sí, bueno, aquí. Entonces si quieres como dialogar más Sí, durante sí. la... Me gustaría que de ahora en adelante lo hiciéramos así, para que Perfecto. intercambiando, sí, sí. Entonces, muy, muy bien. Listo. Bueno, entonces, aquí en esta parte hay cosas muy interesantes que han mencionado Ujú, que me han llamado bastante la atención. ujú. ¿Tú no crees que los días eran literales? ¿No crees literalmente en Adán y Eva? Literalmente tampoco piensas que ¿cierto? ¿O Ujú. estoy equivocado? No, 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 esto, fue un pequeño hombre de paja y o sea, lo que dije de Adán y Eva, te dije que hay diferentes perspectivas, o sea, y Ah, pero ¿cuál es la tuya entonces? todos son literalmente, o sea, casi todas las perspectivas son literales. Los únicos que no lo toman literalmente serían los católicos.
Pero de ahí en más los protestantes lo tomamos literalmente, tanto los de creacionismo de tierra vieja como los de creacionismo de tierra joven. Todos lo toman literal, solo que unos lo toman literal de diferente manera. O sea, sí hubo un Adán y Eva, y de hecho, pues en estudios genéticos, o sea, hasta el primer origen del ADN, pues de donde puedes analizar las genealogías del ADN, hasta los que estudian la genética le llaman la EVA genética. O sea, literalmente le llaman EVA genética. ¿Por qué? Porque fue en una región muy cercana a donde dice la Biblia, donde dice que, o sea, fue la primera mujer y el primer hombre. Entonces, como que, o sea, aún en los genes te está diciendo que hubo un solo hombre y una mujer. Entonces, pues los científicos ateos pues tratan de decir de que no, pues tal vez se murieron todos en guerras o en algún evento catastrófico, lo que sea, y nomás sobrevivieron ellos, pero son de los únicos que tenemos registro, lo que sea. Bueno, ahí, o sea, si es dos personas literales en las dos posiciones, y en creacionismo de tierra joven, ellos eran literalmente los primeros humanos. En creacionismo de tierra vieja, fueron los que Dios eligió como sacerdotes para de ahí sacar el linaje. O sea, los puso como sacerdotes, como de sus elegidos en el huerto del Edén. Entonces, es literal de las dos maneras, pero son dos posiciones distintas. No es mito de ninguna de las dos maneras. Pero ¿cuál es la tuya? No te quiero saber. O sea, ¿cuál es tu Ah, posición? pues, como te mencioné ya, o sea, yo tomo la posición agnóstica. No me importa cómo creó Dios. Lo que me importa es que Dios creó. Entonces, yo respeto ambas posiciones, y estoy dispuesto a aceptar una o la otra si yo encuentro algo definitivo que me haga ir a un lado o del otro. Pero es que eso es algo que, o sea, ni siquiera, o sea, durante la historia nadie ha hecho. O sea, literalmente siempre ha habido posiciones distintas de cómo se tienen que entender distintos puntos teológicos. Entonces, o sea, obviamente yo voy a responder por mis posiciones bíblicas, pero, o sea, siempre ha habido disputas de cómo se entiende un verso, o diferentes posiciones teológicas. Hay mucho de que no está en disputa, o sea, la gran mayoría. Por eso nos consideramos cristianos o hermanos, o sea, porque hay cosas que son problemas primarios, o sea, cosas como de que Dios existe, pasó la resurrección, murió por nuestros pecados, y te dio gracia y no es por tus obras, y pues cosas así. O sea, cosas que son primarias y hay cosas que son secundarias. Esto del creacionismo es una posición secundaria. O sea, no derrocas el cristianismo, no derrocas el judaísmo, no se derroca absolutamente nada por tener diferencias en posiciones secundarias. Entonces, por eso presenté el caso del doctor Gary Habermas sobre los puntos, los cuatro hechos históricos sobre la resurrección, porque, o sea, ahí es donde es un punto central al cristianismo, que si derrocas se desmorona toda la posición cristiana. Y pues por eso, o sea, por eso se considera algo primario. O sea, literalmente si niegas algo tan primario como la resurrección, o sea, literalmente te conviertes automáticamente en un hereje. Entonces, por eso tenemos que enfocarnos en las posiciones primarias, pero pues para eso tenemos que entender qué son posiciones primarias y qué no lo son. Y pero pues sí, o sea, entonces, como te digo, tomo la posición agnóstica en qué tipo de creacionismo tenemos. Exacto. Con referencia a eso, hay algo que yo quisiera saber. ¿Tú Ujú. crees que es racional que la base de tu creencia se base en algo que no entiendes o que no tienes claro? O sea, por Ah, ejemplo, yo le preguntaba a un cristiano una vez ujú, que me explicara ciertos puntos sobre sus creencias. En este caso, Dios, y él decía, no, yo no sé cómo explicarlo, pero yo lo creo ujú. y no me importa. O sea, es racional creer, o sea, no tener un punto de vista claro. Por ejemplo, yo no sé si es que Dios creó la tierra en 7 días literales o si lo creó en 7000 años. O sea, no tener un punto de vista sobre eso y aún así creerlo sin ningún tipo de evidencia, así que tú puedas decir, bueno, si es cierto, lo creo por esto y esto. O sea, creer a ciegas. No, Es claro que, eso.
No, y de hecho es antibíblico, no solo eso, mira, déjame te busco el origen del fideísmo. Bueno, el fideísmo no fue una idea primaria en la historia de la iglesia primitiva, fue no solo una minoría, sino fue una persona que metió eso al fideísmo, o sea, básicamente argumentando de que, o sea, no, o sea, si le empiezas a racionalizar, que le quitas la belleza a la Biblia, seguro, eso es lo que dice él, ¿eh? No, no es la posición de nadie. Que le quitas la belleza a la Biblia y de que tenemos que creer no por racionalidad, sino simplemente por creer. Eso se le llama fideísmo y eso fue algo introducido. Entonces, si un crítico va a criticar el cristianismo, la Biblia, etcétera, por eso es crucial estudiar historia de la iglesia primitiva para saber qué ha sido ortodoxo, cómo surgieron diferentes doctrinas, cómo se fue desarrollando el cristianismo. Y el fideísmo fue minoría y fue rechazado por los padres de la iglesia primitiva como una herejía. Entonces, ¿por qué sabemos de que es una herejía? Entonces, bueno, la palabra fe. ¿Qué es la fe en los textos del Nuevo Testamento? Bueno, la fe viene del griego, la palabra se llama pistis, pistis, o sea, es que pistis. Bueno, en inglés lo pronunciamos pistis, pero pues, así es en griego. Bueno, y si te pones a estudiar el contexto de pistis, no es fe ciega, es como confianza, como tener confianza sobre algo más. O sea, por ejemplo, como por ejemplo Pedro, muchos los fideístas dicen así como que no, pero pues Pedro no miraba nada, o sea, él tenía que creer ciegamente y caminar en el agua. Pero no, o sea, sabemos de que Pedro o sea, vio con sus propios ojos milagros donde Jesús sanó enfermos, donde bueno, pues sí, o sea, sanaba enfermos en literal muchísimas ciudades, entonces vio cientos de milagros y vio pues cientos de cosas y teniendo cientos de razones racionales para poder creer tal cosa. Por ejemplo, si a ti hoy en día se te apareciera Dios y te hiciera, no sé, 100 milagros, 50 milagros, no te cabría ninguna duda en la cabeza de que si te diga de que puedes hacer algo, no sé, caminar por el agua, de que puedes caminar por el agua. Entonces, no fue fe ciega de Pedro, o sea, él tenía todas las razones para tener la confianza, pistes, para, pues para creer en lo que Jesús le estaba diciendo que iba a poder hacer. Entonces, no, el cristianismo no es ilógico, no es fe ciega y eso es demostrablemente antibíblico y no solo bíblicamente, sino hasta en recursos externos y estudias textos griegos extra bíblicos, te das cuenta de que ellos usaban la misma palabra pistes o fe como confianza o como, sí, como una confianza racional. O sea, ni siquiera los griegos lo entendían de fe ciega. O sea, eso fue algo que fue más introducido por el fideísmo y algo que como que resurgió con el fundamentalismo. Entonces, no es irracional la fe. Pero Pablo en Romanos 10:2, él mencionó que algunos de ellos tenían fe, pero no la entendían y que eso no era correcto, sino que tenían que tener una fe basada en conocimiento. Entonces, tener este tipo de ideas así, o sea, una fe no fundamentada en algo sólido, Ujú. ¿cómo podríamos nosotros para argumentarle, por ejemplo, a una persona que tiene cualquier otra religión y te da el mismo argumento? No, no entiendo cómo es esto, no tengo un punto de vista, pero lo único que sé es que es cierto. ¿Existe algún argumento posible para poder, así sea por lo menos, entrar en razón con la persona? ¿Habría alguna forma que se podría hacer? O sea, bueno, no sé si te entiendo muy bien. O sea, me estás diciendo de que qué método usaría para decirle a otro cristiano de No, que, no cristiano, una persona de otra religión que te argumenta que lo que él cree es cierto, aunque no lo entiende. No entiendo lo que yo creo, pero sé que es verdad. pues de hecho ya me he topado gente así. O sea, de hecho cuando hablo con mormones, de hecho, una vez me invitaron a una iglesia mormona y pues hablé con 5 mormones y pues literalmente eso es una de las doctrinas que ellos tienen, de que ya cuando literalmente te encierran, o sea, los encierras,
sacan esa doctrina que no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre de que no sé cómo es cierto, pero ora a Dios y Dios te lo revelará como es cierto. O sea, básicamente escapando totalmente el problema. O sea, este tipo de temas ya los he hablado con mormones, con musulmanes y con gente de otras religiones, nueva era, y pues es diferente para cada persona. Por ejemplo, para los mormones, algo irracional es, por ejemplo, de que dicen de que la materia es eterna y de que hay una infinidad de dioses. O sea, literalmente es una regresión infinita de dioses. Entonces, por ejemplo, ahí atacaría su posición con la lógica, básicamente argumentando de que la regresión infinita es una imposibilidad matemática. O sea, literalmente, o sea, el infinito es un número imaginario, o sea, matemáticamente es considerado un número imaginario, porque es imposible en cuanto a regresión de eventos. Entonces, la posición judío-cristiana argumenta de que Dios está fuera de tiempo, o sea, no tiene tiempo. Entonces, si lo miras como una línea del tiempo, así de eventos, por ejemplo, aquí es el año cero y acá es 10 años antes, 20 años antes, así. Si te vas en la línea del tiempo, empezando de cero hacia atrás, que los que me están viendo en la cámara estoy haciendo así enfrente, pero imagínate mi posición. Bueno, como no estás viendo en la cámara, imagínate que estás para atrás. Entonces, para acá es regresar en el tiempo sería infinitamente, sería una regresión infinita, es una falacia, es como, por eso es una falacia, es la falacia como la del huevo y la gallina, de que quien creó el huevo, la gallina, el huevo, o sea, te vas infinitamente con una regresión de eventos. Igualmente, en formas de dioses o politeístas, muchas veces se puede argumentar lo mismo, de que en la posición de los mormones van en regresión infinita y en la posición de Dios es como estar en el punto cero siempre. O sea, no estás yendo, o sea, Dios no es infinito yendo en regresión infinita, es infinito en un punto estable, o sea, siempre está en el mismo punto y nunca se mueve de ese mismo punto. Así es como se entiende la posición judío-cristiana y así es como o sea, pues está dentro de la lógica y la posición mormona no está dentro de la lógica. Esa es una de las... hay muchas maneras de refutar a los mormones, pero esa es una. Y por ejemplo, a los musulmanes, por ejemplo, ellos argumentan de que la Biblia, o sea, ellos son una religión abrahámica. Básicamente argumentan de que la Biblia fue una revelación dada para lo que le llaman la Torá, a ellos los musulmanes le llaman el libro de Moisés y los evangelios le llaman el evangelio de Jesús. O sea, así le llaman al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento, el libro de Moisés y el evangelio de Jesús. Entonces, básicamente ellos argumentan de que Alá fue el que le dio esas revelaciones a los judíos y a los cristianos. Entonces, si son revelaciones y Alá no se puede contradecir, Alá no puede fallar, Alá no puede permitir de que se pierda sus escrituras, o sea, básicamente lo único que tienes que hacer es encontrar contradicciones del judaísmo y del cristianismo a comparación al Corán y pues básicamente derrocarlo de esa manera. Entonces, como ellos saben eso, de que fue una revelación que dio Dios, y como ellos miran claramente que son cosas totalmente diferentes, ellos tienen que argumentar, no, pues se perdió durante la historia, así como que se perdió Exacto, o sea, con una medida de escape. Sí, es una manera de escape. Entonces dices, no, pues ya no tienes la verdadera Biblia y mi Corán me dice lo que en verdad pasó. Pero el problema es de que, por ejemplo, sabemos de que es un hecho histórico, como te decía en el primer hecho, de que Jesús murió por crucifixión romana. Es un hecho, es un hecho. Entonces, ellos argumentan en el Corán de que Jesucristo no murió, de que alguien que Que será un crucificaron montaje, a cualquier Jesús. cosa. Sí, algo así pusieron. Entonces, ya con todos los documentos históricos que tenemos, pues te das cuenta que es una absoluta estupidez. O sea, O sea, algo que no es cierto. aún siendo ateo, sabemos de que es un hecho de que Jesús murió por crucifixión romana. La pregunta es si resucitó o no, o si fue algo milagroso o no. Pero lo que es seguro es de que murió por crucifixión romana. Entonces, ahí es el peor punto que le puedes tocar a los musulmanes y no tienen
no tienen salida de eso. Tienen salidas muy mediocres, pero, Sí. o sea, básicamente argumentando el agnosticismo de que nadie sabe y pues nomás, pues lo mismo que hacen los agnósticos y los críticos de la Biblia, o sea, argumentando de que, no, pero pues, no sé, tal vez pasó esto, o sea, no O tienes sea, evidencia, pero lo dices arbitrariamente y ellos hacen exactamente lo mismo que... exacto, que ellos dicen, no, mi punto de vista es agnóstico y entonces, pero es correcto. Sí, Es su punto de básicamente lo vista, que dicen. no sé cómo pasó, sí, pero pasó, sí, así nomás, pues sí. Bueno, ¿qué piensas tú de esto? Lo que ciegamente se afirma, ciegamente puede ser negado. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, pues es como decir, declaraciones arbitrarias, se pueden rechazar arbitrariamente, o O lo que o sin evidencia se dice, sin evidencia se rechaza. exacto, sí, o sea, lo miro muy similar y pienso que es, pienso que es verdad, o sea, a menos de que tengas, si tienes razones por las cuales creerlo, pues, o sea, se puede quedar como una pregunta abierta, pero, ahí es donde viene, no la certeridad cartesiana, ahí estaríamos hablando de epistemología, ahí estaríamos hablando de, o sea, no tener certidumbre, sino de que si es razonable o no creer en algo. O sea, básicamente puedes creer en algo, pero con menos fuerza que creer algo diferente, más sólido. Exacto. Pero sí. Oye, ahorita se me estaba olvidando decirte algo importante y era lo que tú habías mencionado de que Jesús murió el jueves. Y yo te puedo probar en la misma Biblia que murió fue el viernes. En No, Marcos no, 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 15:42. no, un problema. No dije que murió el jueves, te dije de que lo que nosotros conocemos como jueves, donde es de jueves en la tarde a viernes, para ellos eso es viernes. O sea, el viernes empieza, o sea, el viernes de los judíos empieza desde el jueves de nosotros, desde el jueves en la tarde de nosotros. Exacto, sí, yo sé, de las 6 de la tarde. Yo conozco eso como ellos lo manejan allá. Entonces, aquí está el punto interesante. ¿Por qué te puedo decir yo que fue el viernes, como tú mencionas ahora, y que en realidad no fueron 3 días que estuvo muerto? Vamos a hacer las matemáticas correctamente y nos vamos a dar cuenta. Párale a volar esto. La Biblia en Marcos 15:42 dice que cuando Jesús murió y fue crucificado, estaba en las vísperas del sábado, el día de descanso. Es decir, que antes de 6 de la tarde, o sea, antes del sábado, Jesucristo ya estaba ahí crucificado. Por lo tanto, cuando a él se le entierra, ya tenemos el primer día, que vendría siendo ese viernes, porque estaba la víspera, víspera es el día anterior del sábado. Entonces, viene el sábado, obviamente, que se completa y resucita domingo en la mañana. Igualmente, si lo queremos mirar desde las 6 de la tarde, solamente aumentaría un día. Es decir, que serían 2 días y un poquito, o casi 2 días y medio. Lo que quiere decir que no resucitó de todas formas después del tercer día. Que ese tema sí lo investigué, lo miré bien, 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 y resulta que no se cumple. O sea, como sea que lo queramos ver, no se cumple. Él debía haber resucitado el lunes, no el domingo, y mucho menos en la mañana. Si hubiese resucitado por lo menos a las 6 de la tarde, contaría. Que ahí es donde está el problema que yo te digo. Que ellos dijeron, vamos a poner seguridad porque capaz y esta gente nos hace una jugada y terminamos peor que en el principio. Porque ellos decían que Jesucristo era un farsante. Entonces, ahí está una cuestión bastante grave que se menciona, o sea, que literalmente no duró esos días. Si hacemos las matemáticas, viernes antes de 6, un día. Sábado de la noche a las 6 de la tarde del siguiente sábado van 2 días. Y el domingo, que es la noche y la mañana, todavía no se ha completado, porque ellos lo miraban al revés. Como tú dices, el día de ellos comenzaba en la tarde. Es decir, que para que se cumpliera el tercer día, por lo menos en la tarde del domingo, después de 6, tendría que cumplirse. Y eso no se cumplió. Entonces, ahí tenemos un error grave en lo que es la teología o lo que él pronosticó, literalmente. Y, Pues, y déjame decirte, te entendí muy bien. ¿Puedes simplificar lo que estás argumentando? Que no sé si te perdí un poco. exacto, el viernes fue el día que Jesús muere. Es enterrado antes de 6 de la tarde porque no estaba permitido en el día del descanso tener muertos ahí. Era una costumbre de ellos.
Eso automáticamente revela que ahí comienza el primer día. Luego el sábado lo tiene completo y el domingo, que es que resucita en la mañana, no está cumpliendo con la regla de los 3 días. Para poderla cumplir por lo menos a las 6 de la tarde con un segundo o a las 6 en punto para no ser estricto, o cuando se estuviera ocultando el sol para no poner 6 de la tarde, No, 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 tendría que haber resucitado. pero, o sea, está diciendo que al tercer día, o sea, no está diciendo de que, o sea, tú estás tomando literalmente de que va a pasar en Los 24, 3 días y las 3 noches, 70, sí, 70 y sí, no sé qué horas. Tú estás argumentando que tiene que pasar en 70 y no sé qué horas, que son sí, sí. 24 De hecho, horas. a mí Pero te a estoy mí me han hecho diciendo ese razonamiento que antes, al tercer día, o sea, sí, y yo te lo puedo responder. Ajá, adelante. De hecho, la misma Biblia lo dice. O sea, Jesucristo dijo que yo les daré a ustedes la señal de Jonás, que son 3 días y 3 noches. O sea, tenían que cumplirse ese tiempo. O sea, no que fuese una hora exacta, pero sí tenían que estar esos días y esas noches. Entonces tenemos una noche perdida por lo menos. Por lo menos tenemos una noche perdida. Pues, no, pero, o sea, como te digo, toma las cosas muy de manera fundamentalista. O sea, estás argumentando de que, o sea, de que porque faltaron unas horas que, o sea, que no cuenta. O sea, pero pues, o sea, todo el evento de la resurrección, o sea, que haya pasado al tercer día. O sea, es donde pues sabemos, o sea, de que culturalmente muchas veces los judíos, o sea, simplificaban en cuanto a días. Ahorita estoy buscando el documento que había leído sobre esto, lo que estoy batallando un poquito para encontrarlo, pero sí recuerdo que lo que decía era de que, o sea, la manera en la que los judíos, o sea, describían los días era variante, o sea, a veces podían simplificar horarios, o sea, diciendo al tercer día o diciendo... Exacto. En O el, siento como que algo es de un día, pero en realidad no fue un día entero. Por ejemplo, sí, sí. O sea, de todas maneras, aunque fuese algo así, resucitó en el segundo, no en el tercero. Es donde está el problema. Y si lo miramos desde otra perspectiva, sería día y medio, pero si no contamos literalmente como lo hacían ellos. Cosa que también lo analicé desde ese punto de vista. Entonces, está resucitando el segundo día. O sea, para que fuera el tercer día, por lo menos tenía que haber sido en la tarde, pero fue en la mañana. Entonces, no se está cumpliendo. Ahí es donde está la dificultad del asunto. pues no, ahí es donde pienso de que, o sea, que tú estás haciendo un argumento, pues, O sea, no tenía, o sea, por ejemplo, es que de pronto no me has comprendido bien. ujú, adelante. Las horas exactas y estrictas no digo que tengan que ser estrictamente las horas, Ujú. sino que tenía que ser en el tercer día. Y él no alcanzó a llegar al tercer día. O sea, así sea que lo hubiese hecho en punto como sea o en el momento que parezca que venía al tercer día, pero es claro que la Biblia dice que fue en la mañana. O sea, no llegó al tercer día realmente. Entonces, ahí se comprende a cabalidad de que a él le faltó para llegar al tercer día. Es como yo te digo, en 3 días vuelvo y en realidad vuelvo pasado mañana, entonces no estoy volviendo en 3 días, sino en 2 días. O sea, Mm, sí, sí me comprendes. sí, sí te entiendo, pero mira, como te digo, esa es una posición secundaria, como te digo, o sea, le importa de si Jesús resucitó o no, o sea, eso sería como un tema secundario. Y segundo, pues, o sea, no estoy encontrando ese artículo donde tenía la refutación de esa posición tuya, pero ahí me disculpo de que no lo encuentro, No, pero... tranquilo, ojalá y tengamos otro video, no te preocupes. Y Sí, hablamos sí, más a fondo de ese tema. ándale. Sí, de hecho, pues pues hasta cuando lo encuentre, pues subo un mini video y pues si quieres, hacemos como una serie de videos, etcétera, pero sí, Sí, sí. sí, no tuve mucha chance de agarrar los artículos y guardarlos, pero ahí ando buscándolos por todos lados, pero bueno, este, Bueno, bueno, pues si quieres ahora menciono, algo de lo que mencionaste en tu refutación a mi apertura. Mencionaste, tu primera parte fue
el efecto Mandela, Mm, sobre la psicología del entierro de Nelson Mandela. Ahí es donde pues las cosas van de lo que tiene evidencia a lo que no tiene evidencia. Entonces, o sea, por ejemplo, también se ha hecho el caso con Elvis Presley, de que algunos piensan de que lo resucitó, que nunca murió, lo que sea. Es donde, pues, o sea, viene el peso de la evidencia y lo que se llama una inferencia a la mejor explicación. ¿Qué es una inferencia a la mejor explicación? Quiere decir de que aunque no sepas con certeza cartesiana, puedes saber si algo es más probable que otra cosa en haber ocurrido. Por ejemplo, si encuentras una bala en el piso, pues puedes llegar a varias conclusiones. Puedes pensar, alguien la disparó, puedes pensar, alguien la tiró de la pistola, o puedes pensar, tal vez ni siquiera es una bala. Entonces, por ejemplo, si encuentras evidencia de que tiene como algo como un llaverito, pues ya sabes que no es una bala de verdad, o sea, que es como un llavero de adorno de una bala. Sí, pero vamos a suponer que no encuentras eso y que encuentras que está, o sea, que está el puro casquillo o el puro impacto, lo que sea, o que miras el impacto, el casquillo y tienes testigos de que escucharon una bala, pues, o sea, lo más racional sería pensar que se disparó una bala. Otra cosa es de que, por ejemplo, si había mucha gente, pero nadie escuchó un balazo y encuentras una bala tirada, y está completa, o sea, no está disparada, pues la mejor explicación es de que no se disparó una bala. Entonces, la evidencia se mide a cierta explicación dependiendo de la cantidad de evidencia. Entonces, pues, pues se argumentaría, por ejemplo, con Elvis Presley, de que, pues, o sea, en cuanto a testigos, o sea, de que lo vieron morir o de que resucitar, o sea, pues hay gente que se viste de Elvis o pudo haber una confusión, o sea, puede pasar muchas cosas, o sea, ahí es donde tiene que haber más evidencia para poder presentar de que Elvis resucitó o lo que sea. Y en el caso de la resurrección de Jesús, o sea, estamos repletos de evidencia. O sea, literalmente es el evento histórico mejor atestado de la historia. O sea, y por mucho. O sea, lo comparan a la segunda que sería, el evento histórico segundo sería, ay, no me acuerdo qué, un evento del que escribió Homero. Sí, pues escribió Homero y lo pondrían como al tamaño como de un bote de basura, como así chiquito. Entonces, si comparas la cantidad de evidencia con el evento histórico de Homero a la resurrección, lo comparan hasta la Torre Eiffel. O sea, comparas evidencia del tamaño, o sea, es que si apilas la evidencia, que sería el tamaño de la Torre Eiffel en comparación al cristianismo, siendo el evento histórico mejor atestado de la historia, a comparación de Homero, que sería una evidencia así chiquita, como de este tamaño. Entonces, pues la varía de evidencia a evidencia y la posición judeocristiana tiene la evidencia. Ahí es donde mides la evidencia y sacas una conclusión razonable basando en la mejor explicación que es una explicación que surge por medio de la evidencia. Entonces, bueno, y del efecto Mandela, pues dijiste de que una persona que psicológicamente que puede esperar, o sea, de que como tenían tantas ganas de ver a Jesús o lo que sea, que se lo imaginaron, o sea, eso es lo que estás argumentando. Pero como te dije, había enemigos, había gente indiferente, o sea, esto lo puse en mi presentación, enemigos, gente indiferente y grupos, y no se esperaban, o sea, no había una expectativa sobre un Mesías que fuera a resucitar. O sea, no tenían la idea de un Mesías que resucitara, o sea, ya literalmente lo daban por muerto, o sea, no se lo esperaban, no era algo, o sea, porque había algunos Mesías, bueno, que se proclamaban Mesías, que terminaban muriendo o así, y pues los consideraban como Mesías fallidos. Y o sea, entonces en cuanto a Jesús no tenía ninguna razón para inventarse una resurrección porque es algo antijudío, o sea, anti-tradición judía, o sea, porque no se lo esperaban. Ahí es donde viene más bien lo que se debía esperar o no los judíos, pero
O sea, no lo puedes decir, o sea, de que se esperaban de que fuera a resucitar, o sea, porque literalmente no esperaban. Fue algo inesperado y fue enemigos, fue gente indiferente, fue a varias personas en diferentes lugares, o sea, en muchos lugares Israel, específicos. eso me ha Adelante. llamado mucho la atención lo que estás diciendo. Sí, adelante. Sí, lo de que habían enemigos, o sea, como un tercero no cristiano. Ujú. ¿Tú tienes alguna referencia que digan que Jesucristo resucitó? Mm, Porque eso eh, de los terceros, imagino que es algo así como un historiador no cristiano o algo así. sí, sí, pues de hecho, no recuerdo quién fue, no sé si fue ay, ay. Creo que fue el historiador romano Tacitus, no estoy muy seguro. Tácito, creo que se llama. No sé si fue él, pero, o sea, como que trataron de hacer la historia de los romanos. Creo que sí fue él, porque él fue el historiador romano, entonces creo que sí fue él, pero, o sea, básicamente tratando de decir, o sea, los enemigos, o sea, como para desacreditar la resurrección, ahí es donde te das cuenta de la historicidad de la resurrección, de que cuando te das cuenta de que los enemigos te están argumentando de que Jesús no se encontró en la tumba vacía, de que fue crucificado, y de que hizo milagros, porque en el Talmud judío dice de que Jesús hizo milagros por Satanás y los judíos lo odiaban, los judíos ortodoxos, porque pues habló muy feo de ellos, muy fuerte de ellos. Disculpa que te interrumpa, Israel, pero él dice literalmente Jesús resucitó. O él nada más No, menciona no, lo de la tumba no, 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 vacía. no, no, te estoy diciendo de que, por ejemplo, por eso te estoy dando el ejemplo, por eso dame un momentito, mira. Por Ujú. ejemplo, la posición cristiana es de que Jesús hizo milagros con el poder de Dios. Y luego tienes un documento judío del Talmud de que dice de que Jesús hacía maravillas con el poder de Satanás. O sea, al ser enemigos y estar desacreditando lo que hacía Jesús, están admitiendo algo muy importante. Están admitiendo de que él hacía milagros, había cosas milagrosas en la vida de Jesús. Lo están admitiendo al decir, sí, son milagros, pero son de Satanás. O sea, lo están atacando. O sea, el enemigo te está diciendo un punto muy importante y lo mismo pasó con la resurrección. O sea, el hecho de la posición judio-cristiana es de que Jesús resucitó. Entonces, él murió por crucifixión romana y resucitó, se encontró la tumba vacía y resucitó al tercer día, por eso se encontró la tumba vacía y se apareció a las 500 personas. Esa es la posición cristiana. Entonces, ¿qué dijeron los romanos para tratar de desacreditar los hechos? O sea, dijeron, alguien se robó el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Esa declaración, alguien se robó el cuerpo de Jesús, te está diciendo, o sea, que sí murió, si hay un cuerpo, como hay un cuerpo, sí murió, y te está diciendo um, de que no está en la tumba. O sea, al decir se lo robaron, Que lo robar, es lo que dice la Biblia, es lo que yo decía, o sea, me acabas de confirmar entonces. no estoy confirmando nada, ahorita te explico por qué. Entonces, está esta posición, ¿cómo se llama? Romana, pues básicamente está confirmando los hechos de que Jesús murió y de que se encontró la tumba vacía, que son los hechos que te digo que son unánimemente aceptados. Y el Entonces, del robo. ahora ya es donde por qué no le deberíamos de creer a los romanos de que están inventando de que alguien se llevó el cuerpo, lo que sea. Para empezar, no mataron a los soldados. Y si alguien se roba el cuerpo, se roba algo, ¿no? Mientras están los soldados ahí cuidándolos, es paga de muerte. Entonces, pues básicamente, o sea, ¿por qué los soldados romanos en sí estarían documentando algo? O sea, básicamente sentenciándose ellos mismos a muerte. O sea, tiene más sentido de que el Imperio Romano les dijo que dijeran eso como pues para desacreditar al Mesías. Este, esa es otra cosa, pero también eso no puede explicar la aparición a las 500 personas, no puede explicar de la vida de Jesús, o sea, de los apóstoles, de que en verdad creían que había resucitado. O sea, el poder explicatorio, ahí es donde viene el poder explicatorio y el alcance explicatorio, no abarca. Entonces, si comparas dos explicaciones, comparas el poder y el campo que abarca, y no tiene ni poder
ni campo que abarca. Entonces, por eso lo consideran los historiadores como una posición irracional. Aún los críticos de la Biblia lo consideran una posición irracional. O sea, si tomas, por ejemplo, al mayor crítico del Nuevo Testamento, que es el doctor Bart Ehrman, que solía ser cristiano y se hizo agnóstico. Él mismo toma una posición agnóstica de no sé qué pasó. O sea, él no argumenta de que no, se lo robaron los romanos, no argumenta de que, fueron alucinaciones. O sea, él no se toma estas objeciones en serio y él no ataca la Biblia de esta manera, él ataca la Biblia de otra manera. De otra manera que no tanto con criticismo textual, sino con la narrativa. Pero él no acepta estas conclusiones. ¿Por qué? Porque no tienen poder y no tienen alcance explicatorio. Por eso no se explica. No Pero sé, ¿tienes un ese punto comentario? creo que o sea, me ha gustado porque de hecho no lo había pensado, primera vez que lo escucho Ujú. y me ha llamado fuertemente la atención. O sea, tenemos tres declaraciones de los romanos, descartamos una, digamos, por lo que pensamos que no es posible, pero si todas tres, o sea, la primera, crucifixión, la Biblia dice la crucifixión. Ujú. Segunda, la tumba vacía, los romanos hablan de la tumba vacía. Tercera, el robo del cuerpo. La Biblia hablaba de un robo de un cuerpo. Entonces, cuando la Biblia habla del robo del cuerpo, hay tres cosas que están concordando. Espérame, ¿cómo que estás diciendo de que la Biblia habla del robo del cuerpo? No sé si te acuerdas del pasaje bíblico donde los fariseos dicen de que tienen que tener mucha seguridad porque temían que llegaran los discípulos de Jesús, robaran el cuerpo y que después mintieran y dijeran que él había resucitado. Sí, sí, sí. Entonces, ahí habría una coincidencia, o sea, coinciden partes, o sea, el robo del cuerpo con lo que dicen los romanos. Y tiene bastante sentido de que se lo hubiesen podido robar, porque sería la explicación como que más fácil de comprender en el asunto. Es como si no encontráramos un cuerpo hoy en día en una tumba y algunas personas mencionan algo de un robo, es más fácil irse por ahí, que es lo que los romanos, o sea, eso yo no lo sabía y hasta hoy comprobándolo con la Biblia, me doy cuenta que tiene bastante sentido. Y podría ser una cosa que pudiera haber pasado. Pero el hecho de que no sepamos si fue que lo robaron o no, entonces, igualmente, tampoco podríamos dar por certeza que fue la resurrección, por lo que es Ok. una cuestión mitológica. Dame un momentico. Sí, 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 sí. Ándale. Hola. Sí, bueno, vamos a tratar de cortar esto del video y pues, No, sí, sí, pero disfruté mucho disfruté mucho acá el tema que tuvimos. ujú. En la próxima sí me gustaría que hablásemos prácticamente del segundo tema, que básicamente trataría la base del cristianismo. Que a mí me gusta hablar de eso, la base Ah, del cristianismo, o sea, sí, de la creencia en Dios. sí, sí, está bien, pero entonces básicamente sería, ¿qué te parecería si hablamos sobre la posibilidad de milagros? O sea, si un milagro es posible y si puede ser racional o la mejor explicación. ¿Qué te parece si abarcamos sobre ese tema? Ese sería un tema también muy bueno que podríamos analizar, si es posible o no que se haya realizado el milagro. Ok, Me parece bastante pues si chévere. quieres continuamos con eso porque estoy en muy alto desacuerdo con la manera en la que interpretaste la navaja de Ockham. Esa no es la manera correcta y pues aparte pienso que no entiendes cómo funciona la inferencia, la mejor explicación y cómo un milagro. No, 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 no. Yo en eso sí, por eso te dije que no siempre va a funcionar de esa forma. O sea, Ujú, sí lo dije en el principio del video y yo ujú. mencioné que la navaja de Ockham no es absoluta ni tampoco debe tomarse así. No, no, Aunque haya posibilidad. O no digo que sea sea, absoluta, digo de que la manera en que, o sea, describiste lo que es la navaja de Ockham de manera incorrecta. O sea, mira, tengo aquí en mis notas. Este, describiste la navaja de Ockham como la explicación más simple es lo más probable y diste un ejemplo como de que si hay algo milagroso, como no sé, que un unicornio se robó mi banana o de que un caballo se robó mi banana, pues vas
vas por el caballo, ya que no tenemos evidencia de un unicornio, pero sí no es como funciona la navaja de Occam. La definición correcta es no multiplicar las complicaciones, o sea, no complicar la explicación innecesariamente. O sea, por ejemplo, eso abarcaría, por ejemplo, en un milagro, de que, o sea, si poner un milagro sería necesario, como por ejemplo si es innecesario, o sea, si alguien se robó tu banana, Que un milagro se desapareció milagrosamente. sí, o sea, si no tienes alguna razón, entonces ahí es donde viene la palabra innecesariamente. Entonces, por ejemplo, si tienes contexto judío pues de los milagros que hizo Jesús, si tienes contexto cristiano de que resucitó y se apareció a 500 personas, si tienes contexto de que Dios existe y actúa en la tierra, y pues básicamente Dios actuando en la tierra es básicamente toda la Biblia, o sea, de Dios comunicándose con el hombre, o sea, si tienes todas estas razones, no es innecesario poner un milagro. Entonces, la navaja de Occam no aplica de la manera que lo presentaste. Es la definición incorrecta de la navaja de Occam. Pero pues vamos a hablar más a fondo de cómo una inferencia, la mejor explicación, puede incluir un milagro como la mejor explicación. Y ahí es donde pues tenemos que pesar la evidencia y sacar la explicación que tenga más poder explicatorio y alcance explicatorio. Pero si quieres eso lo hacemos en el próximo video que vamos a grabar. Exacto, sí, sí. Claro, podríamos dejar entonces este hasta aquí. Ahorita Sí, me vas a dar un pequeño break a ver si de pronto es como un poquito que ya estoy en hora de comida y regresaría más luego. sí, no, Entonces está bien. podríamos dejar hasta aquí. Muy, muy chévere la conversa que hemos tenido. Me ha gustado bastante. Sí, a mí también. Entonces, Israel, seguimos hablando más ahorita entonces. Claro, claro que sí. Muchísimo gusto y fue una charla muy interesante y pues muy necesaria para hoy en día. Pues muchas gracias por participar en esta conversación y pues sí, nos vemos más al rato. Yo también me voy a aventar un cafecito que me estoy durmiendo y Sí, que no sí. dormí muy bien en estos días y también pues al baño, comer y todo, pues nos damos un breakcito y hacemos el próximo video. Listo. Bye bye. Vale, bye bro, cuídate.